Vamos a hablar acerca de nuestra conformación un poco. Nuestra conformación normalmente, digamos que a través de distintas culturas ha sido abordada por algo que se llama como los elementos constitutivos de la naturaleza, ¿no? Que son como las esencias básicas que conforman algo. Para el pueblo sumerio, por ejemplo, habían 8 esencias básicas de la naturaleza. Para algunas transiciones ancestrales hay 4 elementos. Y para otras escuelas, como la escuela de la Ayurveda, por ejemplo, se maneja la teoría de los 5 movimientos, lo mismo para la escuela china. Y ellos tienen una representación: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Entonces repetimos cuáles son esos 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter. Bien, vamos a centrarnos en estos momentos en dos cosas que son dos de esos elementos o movimientos de la conciencia que son importantísimos para esta experiencia de confinamiento, para esta experiencia, digamos, de llamado a nuestra conciencia. El primero de ellos va a ser el agua, y el agua, voy a mencionar solamente una de sus asociaciones. El agua tiene que ver en cierta medida con nuestras emociones. Entonces, de acuerdo a diferentes tradiciones, cuando nosotros hablamos del agua y en los lenguajes simbólicos, cuando se habla del diluvio, cuando se habla, por ejemplo, de caminar sobre las aguas, se está hablando de todo lo que sucedió con nuestras emociones, de cómo podemos estar, digamos que, flotando por encima de nuestras emociones, y digamos, ese es el lenguaje simbólico. Sin embargo, hay algo que aprender del agua dentro de sus múltiples posibilidades, digamos, de enseñanza-aprendizaje. Y es que el agua nos enseña, su principal condición es la fluidez, cómo nosotros podemos fluir. Entonces, esta invitación que tenemos en este momento, gracias al coronavirus, es cómo vamos a hacer para fluir, cómo permitimos que nuestras emociones fluyan. Y ojo que fluir es sencillamente dejarlas que se muevan y que se muevan y lleguen a un destino. Si nosotros, digamos, que hacemos como la apología simbólica un poquito del movimiento del agua, el agua nace en las montañas, o puede nacer en un glaciar, o puede nacer donde ustedes quieran, y va a bajar. Y si nosotros vemos cómo se va descongelando el agua y cómo va encontrando un camino, forma un cauce, forma un río, hasta que finalmente llega a un océano. Bien, ¿cómo podemos hacer para que nuestras emociones sigan un camino, para que fluyan y lleguen a un océano? Y que ese océano no sea un océano tormentoso, que ese océano no sea un océano totalmente agitado, sino que sea un mar en calma. Justamente una de las expresiones es bien interesante. Primero, observar. A todos nos gusta observar, digamos, donde nace el agua, la gran mayoría. Cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos en la montaña, cuando vamos a visitar algún glaciar, cuando tenemos la oportunidad de contemplar dónde nace el agua en un páramo, nosotros vemos su belleza, vemos su cristalinidad, y hay algo hermosísimo, y es que las aguas nacen en un espacio en el que, digamos, que todo el ruido que tenemos como humanidad se disminuye. Entonces lo que aparece es la presencia de un silencio, es un silencio sagrado que permite que haya como un matrimonio mágico, y de ese matrimonio mágico empiezan a salir las gotas de agua, que luego, cuando se junta una gota más otra gota más otra gota más otra gota, tenemos un río, es decir, un agua que corre por un cauce. Y nos hemos dado cuenta de lo que sucede con los cauces emocionales. O sea, los ríos, cuando nosotros los desviamos de su curso natural, cuando los interrumpimos por alguna manera, de alguna manera, cuando bloqueamos su paso, suelen generar unos represamientos y luego terminan generando catástrofes. Eso ya lo conocemos. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Entonces, si nosotros vamos a un lugar de silencio en nosotros, si por unos instantes nos alejamos, como nos está invitando el virus, a alejarnos de lo externo, a meternos en otra realidad, puedo encontrar una realidad de silencio, puedo tener un minuto de silencio y permitir cómo esas emociones se van descongelando y tal vez empiezan a moverse como ese río, hasta que finalmente lleguen a ese océano en calma. Ese océano en calma
lo hemos visto o lo hemos experimentado cuando tenemos esas instancias, por ejemplo, de, qué sé yo, levantarse de un sueño muy hermoso o contemplar un atardecer lindo o contemplar el sol que sale en la mañana. En esos momentos en los que uno como que quiere guardar la experiencia, no para retenerla, sino para llevarla a lo más profundo y vivirla, que ella se perpetúe como un algo que va a estar siempre recordándonos la calma en el lago, la serenidad, la conciencia, la paciencia. Entonces, cuando nosotros vemos un mar, un océano que está totalmente, digamos que tranquilo, nos invita a navegar en esas aguas. Es muy fácil navegar en esas aguas, ¿no? Y decimos con alguna regularidad, el mar está tranquilo. Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta, el elemento agua, y el elemento agua mirándolo como ese espacio de las experiencias emocionales, cómo puedo llevarlas a un lugar de silencio, cómo puedo dejarlas fluir y finalmente llevarlas a un territorio de emocionalidad. El siguiente elemento, entonces tenemos, volvemos a repetirlo para que quede claro, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. El siguiente elemento con el que vamos a trabajar el día de hoy es el fuego. Y recordemos lo que hace el fuego calienta, el fuego nos da luz, pero básicamente podemos decir que el fuego nos permite transformar. Cuando nosotros metemos algún tipo de alimento, un trozo de una papa o un trozo de harina y la ponemos al fuego, experimenta un cambio. Una cosa son los alimentos que nosotros llamamos sin cocción y otros los alimentos que tienen un nivel de cocción. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros eso? El fuego o su expresión. Estamos hablando, recordemos, en un territorio muy simbólico. Entonces, el fuego nos permite transmutar, pero sucede algo con el fuego, y es que el fuego también puede quemar, y cuando quema lo reduce todo a cenizas. Entonces, ¿qué vamos a tener como una experiencia base? Vamos a tratar de usar el fuego. El fuego es una fuerza vital. El fuego, según las tradiciones orientales, estaba ubicado en la región del bajo vientre hacia el vientre medio y finalmente la región subesternal, ¿no? O sea, toda la región del vientre. De hecho, los japoneses lo llamaron el hara, que es, y ellos le denominaban como el segundo cerebro, el cerebro del humano. Y cuando nosotros hablamos hoy en día, decimos que hay una asociación directa entre el cerebro neumoentérico y nuestro cerebro central. De hecho, pues mencionamos 5 cerebros y uno de ellos es el cerebro neumoentérico. Entonces, lo que hagamos con el fuego, para volver a nuestra expresión simbólica, nos va a llevar a que nosotros podamos transmutar lo que estamos viviendo en estos momentos, nuestro confinamiento, nuestra sensación de estar guardados en casa, nuestras perspectivas frente a cómo va a ser nuestra forma de producir y desempeñarnos después de la aparición de este virus. Y eso nos puede llevar a transmutar. Transmutar hemos de entenderlo como quitar todo lo que no es esencial, dejar lo que es esencial, es decir, generar un cambio que nos permita a nosotros en algún momento podernos consumir un alimento que ya ha sido calentado y ha sufrido una transformación sencillamente para hacerlo más agradable. Si nosotros comprendemos la vista del proceso que estamos viviendo como cocinarnos un poquito en la conciencia, va a ser mucho más sencillo. Pero si nosotros dejamos que el fuego nos gane, nos vamos a quemar. ¿Y cuándo dejamos que el fuego nos gane? Dejamos que el fuego nos gane cuando nosotros nos volvemos prisioneros ya de nuestras emociones. Cuando de pronto aparece una emoción que tiene mucho que ver con el fuego, que es la ira, ¿no? Y entonces nos incendiamos, nos ponemos rojos, nos quemamos y terminamos quemándonos y quemando al resto. De hecho, nos decía una paciente estos días, es que Luisfer, me doy cuenta cuando ya pasaron las cosas, cuando ya peleé con papá, cuando ya peleé con mamá. Entonces vamos a usar ese fuego, vamos a usar la fuerza de ese fuego, no para dejar que nos queme y que queme las cosas que hay alrededor porque las vuelve cenizas, sino para transmutar, para llevarnos a un territorio de mayor conciencia, y en ese territorio de mayor conciencia poder extractarlo mejor y poder bajar con una fuerza, porque el alimento que ha sido transmutado nos puede dar una fuerza distinta.
Entonces, la invitación es a que simplemente reflexionemos un poquito en que las emociones debemos verlas como el agua y por ende entender que el agua debe fluir para llegar a donde tiene que llegar. Y segundo, que el fuego debe ser un fuego que asciende y que nos permite llevar lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo a un territorio mucho más consciente. Consciente, reiteramos, es darse cuenta de. Y si logro darme cuenta de, probablemente no voy a dejar que el fuego me queme, sino que voy a actuar con él de una manera armónica y entonces voy a transmutar lo que estoy viviendo, a quitarle todo aquello que no es importante, y con un fuego y un agua trabajando de la forma adecuada. Cuando nosotros juntamos nuestras manos y hacemos esto y unimos el fuego y el agua de la forma adecuada y los dirigimos con un sentido, tal vez podamos tener un espacio en el que las cosas nos lleven a encontrarle ese sentido al sentir que estamos viviendo. Cuando nosotros nos demos cuenta que podemos como seres humanos tener la posibilidad de cambiar no tanto la realidad externa, porque no podemos cambiar lo que está sucediendo como está sucediendo, pero sí podemos cambiar nuestra realidad interna. Entonces, observemos por unos momentos la naturaleza, recordemos el agua, las condiciones del agua, recordemos el fuego y trabajemos con ellas para hacernos este proceso de cuarentena mucho más agradable. ¿Vale? Namaste.